Le cuento, le cuento, Oscar, y a todos. Nosotros estamos haciendo estos encuentros hace 2 años con un profesor de la universidad llamado Sebastián Zancari. Somos profes de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Abierta Interamericana, y hacemos encuentros los días miércoles. El año pasado, Oscar, hacíamos encuentros con convencionales constituyentes, en donde la temática fue reforma de la Constitución. Entonces invitamos, por ejemplo, a todos, a Eduardo Menem, a Graciela Fernández Mejide, a Jesús Rodríguez, a Barra, eh, Sí, a todos, digamos, todos los convencionales que están vivos. Y este año yo, inauguramos. yo participé como asesor en la comisión de redacción del 94, así que Ah, mira. conozco a muchos convencionales. Sí, sí. Realmente fue una gran experiencia, realmente. Y los encuentros fueron realmente, Elba Roulette estuvo, bueno, y la idea es que nos cuente un poco desde adentro. Este año la temática es Estado, ¿sí? Entonces, acá, digamos, el público en general vienen unos 70 más o menos personas, en general estudiantes, pero hay un poquitito de todo, y acá hay estudiantes del CBC, de la UBA, hay estudiantes de la UAI, hay gente que le interesa estos temas. Entonces, en este caso lo hemos convocado por dos motivos, por varios, pero dos centrales. Uno que tiene que ver con su función como en las relaciones exteriores, y que un poco nos pueda adentrar a nosotros sobre Estado y relaciones exteriores, si entiende usted que hay políticas de Estado que permanecen en el tiempo, eh, si entiende que, bueno, que depende de los vaivenes de la política, las relaciones exteriores han ido variando, y por supuesto que nos cuente en primera persona. No todos los días tenemos la posibilidad de hablar con un embajador, esa experiencia en el Portugal, con qué dificultades se encontró, con qué escollos se encontró. Y por otro lado, gran parte de los chicos, nosotros estudiamos historia de los partidos políticos. Y a algunos les llama la atención de cómo, de la trayectoria del Partido Demócrata Progresista. Así que, si bien después vamos a hacer, les pido a todos si pueden mutear eh, así que un poco, la idea es que nos cuente en primera persona sobre relaciones exteriores, y vamos a ir después preguntando, así que tiene todo el tiempo del mundo para hablar con nosotros, y nosotros estamos muy contentos de que esté acá. Así que bueno, todo suyo, Bueno, Oscar. antes que nada, quiero agradecerle la posibilidad de ponerme en contacto, especialmente que he sido convocado por una universidad a la que quiero mucho, en la que Perdón, está muteado. Ahí está. ahora, Ahora sí, ahora me escuchan. perfecto. No, entonces no me escucharon nada, o sea, solamente vieron mi mímica. Bueno, quería decirles que les quiero agradecer la posibilidad de poder contar mi experiencia como embajador. Yo he sido designado embajador político, no soy un embajador de carrera. Es decir, eh, poder participar y contarle mi experiencia me parece algo interesante, porque a veces hay una deformación cuando uno piensa en un diplomático sobre qué es lo que hace un diplomático, qué es lo que representa, y esa deformación a veces hace hasta desmerecer a quienes tienen la inclinación por las relaciones exteriores, por las relaciones internacionales, y en seguir el camino de la diplomacia a través del Instituto del Servicio Exterior Argentino. Ustedes saben que por la legislación, cada presidente de la República tiene la posibilidad de nombrar
lo que se le denomina el embajadores del artículo quinto, que es un grupo de las distintas representaciones que la Argentina tiene en el exterior, del cual el presidente tiene para sí reservado un número determinado de embajadores que son los denominados políticos. En mi caso, yo fui un embajador político que fui designado en la República del Portugal. Antes de partir, me pareció conveniente tomar contacto con todos aquellos diplomáticos argentinos que pasaron por Portugal. Es así que yo me entrevisté entonces con mi antecesor, Jorge Argüello, fue el embajador del gobierno anterior, con Jorge Forí, que después fue designado canciller y embajador en Francia, con Jorge Asís, otra persona que pasó por Portugal. Es decir, traté de recoger la experiencia de todos y cada uno de estos embajadores que en sus distintos momentos pasaron por la República de Portugal. ¿Qué es lo que hace un embajador? ¿Qué es lo que representa un embajador cuando se hace cargo de una legación en el exterior? Primero, representa al país, y en segundo término, es quien representa al presidente de la República, porque la propia carta credencial, por ejemplo, que es una formalidad que la que se presenta en todos los países, está dirigida en primera persona al primer mandatario del país, que es el país anfitrión. Es decir, uno tiene una representación, una alta representación de su país y del propio gobierno al cual está representando. Uno podría llegar a dividir la tarea de un diplomático en el exterior desde el punto de vista de las relaciones que son institucionales, del cometido comercial que tiene ese embajador, de lo cultural y, por supuesto, el tema consular que lleva adelante cada una de las representaciones. En el caso de Portugal, por ejemplo, la asistencia directa a quienes tienen alguna necesidad, que están en viaje, o la asistencia directa también de los argentinos que residen en el país que uno tiene esa representación. Entonces, las cuestiones consulares tienen que ver con documentación, tienen que ver con algunas cuestiones de delitos de argentinos que han cometido algún delito y uno de todas maneras tiene que hacerle asistencia, pero fundamentalmente es la interpretación que uno tiene que hacer, que son las directivas que la Cancillería le da a cada uno de los embajadores que va a hacerse cargo de una representación. En mi caso específico, veníamos de un largo periodo en la que las relaciones diplomáticas con los distintos países habían sido descuidados la parte comercial más que nada, por distintas razones, porque Argentina se había cerrado al mundo, porque Argentina tenía algunas dificultades vinculadas al cepo cambiario, bueno, vivencias que padecen actualmente también los embajadores actuales, ¿no? Ese desembarco que hicimos en Portugal tuvo esa impronta, buscar en restablecer las relaciones comerciales, y porque es la gran dificultad que tienen todos los embajadores que están en distintos lugares del mundo, es precisamente la intermitencia de política exterior. ¿Tenemos relaciones internacionales? Sí, la tenemos. Tenemos muy buenas relaciones, por supuesto, especialmente con Portugal. Portugal es el país, para que ustedes tengan idea, que primero ha reconocido la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1821. Fue el primer país que hizo ese reconocimiento. Del mismo modo que la Argentina fue el primer país que reconoce, después de la caída del rey en Portugal, en reconocer a la República Portuguesa. Es decir, las relaciones desde el punto de vista institucional siempre con Portugal se han mantenido a lo largo de los años.
no hubo, uno mira para atrás y no puede decir que en nuestra historia hay, hay algo que haya mellado en algún momento esas relaciones. Es decir, ese es un punto a favor para quien asume una responsabilidad en un país. Entonces, esas relaciones institucionales le permiten a la Argentina y al que tiene a cargo esa responsabilidad rápidamente tomar contacto, rápidamente poder asumir funciones, rápidamente poder hacer su trabajo. En el tiempo que tuve yo la responsabilidad de estar a cargo con la Embajada de Portugal, nosotros logramos firmar un convenio que le llama, son convenios de asistencia recíproca con relación a terceros países. Y en ese caso hemos firmado un convenio para la asistencia de personal vinculado a la prensa con Timor del Este conjuntamente con Portugal. Al mismo tiempo, con la visita que hizo el primer ministro Antonio Costa a la Argentina, en su momento hemos firmado el convenio de turismo y trabajo que le permite a los argentinos estar en Portugal por cuestiones de trabajo. Son visas que se otorgan de un año. Ustedes saben que cuando uno va al exterior, en 90 días queda prácticamente, se tiene que volver porque si no queda ilegal estando. En el caso de esa firma que hemos hecho con Portugal, un argentino puede estar en Portugal, pedir la visa de trabajo, de turismo y permanecer durante un año, porque ya la visa de estudiante ya existía con mucho tiempo atrás. Pero bueno, creo que lo fundamental también tiene que ver con hacernos cargo de cuestiones que están vinculadas a los hechos culturales, que son los mojones que cada uno de los embajadores va poniendo en distintos lugares del mundo para que la Argentina sea reconocida. En nuestro caso hemos tenido bastante ayuda, ya le digo, más que nada por el trabajo de mis antecesores y al mismo tiempo por esa particular simpatía que el portugués tiene por el argentino. A veces, cuando escuchan hablar el idioma español, el portugués tiene en el primer contacto como mirando por sobre el hombro, porque todavía, especialmente en aquellas personas que tienen más de 50 años, ese resquemor con todo lo español, por la historia también que ambos países han tenido a lo largo de la historia con invasiones en la conformación del Estado portugués y con la pelea y las guerras con los castellanos. Pero bueno, pasado ese momento, ese instante, porque convengamos que la lengua que nosotros, nuestra lengua madre, tiene mucha influencia y nuestro acento es completamente diferente a cualquier otro país latinoamericano. Tenemos un acento con una influencia posiblemente de ese crisol que han desembarcado a la Argentina, que le han dado una tonalidad diferente a lo que puede hablar un chileno, un colombiano o un venezolano. Bueno, eso lo sabemos todos. Pero volviendo al tema de las relaciones, yo dividiría entonces, como dije, lo institucional, que tiene que ver con esa frecuencia que uno como embajador tiene que hacer, visitar el Parlamento, visitar los distintos funcionarios, no solo por cuestiones protocolares. Por ejemplo, es una responsabilidad del embajador, como fue el caso de conseguir el voto de Portugal para la Expo 23, que Buenos Aires va a ser la sede de la Expo 2023. O por ejemplo, tener a Portugal
conjuntamente con España, que han sido prácticamente nuestros abogados defensores dentro de la OCDE y dentro de la búsqueda de el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces, todas esas son gestiones directas que le corresponde a un embajador. En mi caso, en Portugal, otros embajadores lo han hecho en otras representaciones. Pero lo cultural, lo comercial, lo consular y lo institucional son las distintas áreas que un embajador con su equipo de diplomáticos hacen una tarea diaria. A veces se tiene en el imaginario colectivo que un embajador lo único que hace es asistir a cóctel, cosa que es obligatorio protocolarmente ir a cada una de las reuniones cuando cada uno de los países que están, que tienen asiento en el lugar, en el país que los recibe, de ir a presentar sus saludos el día, el día nacional. En el caso de la Argentina, por lo general son dos los días que históricamente la Argentina ha hecho actos solemnes y en muchos de los casos actos que han servido y en mucho para hacer la tarea de lo que decía de la parte comercial y de la parte cultural. Argentina reúne al cuerpo diplomático el 25 de mayo y el 9 de julio. Revolución de Mayo y el Día Nacional de la Independencia. A mí me tocó la responsabilidad de festejar el bicentenario de la independencia de la República Argentina. Los portugueses le brindaron a la Argentina la posibilidad de hacer nuestro festejo del Día Nacional en un lugar paradigmático para los portugueses que se llama el Convento de los Jerónimos. Es un lugar donde se firmó el Pacto de Lisboa, donde muchas de las historia de Portugal se desarrolló en ese ámbito. Es un ámbito histórico que, por supuesto, envidiado prácticamente por el resto de los países que después quisieron hacer alguna cosa en ese lugar y Portugal no se los permitió. Pero bueno, eso también tiene que ver por el reconocimiento de la historia que Portugal ha hecho sobre la soberanía y la independencia de la Argentina. Otro hito cultural importante que yo creo que ha pasado y que seguramente se va a repetir en el tiempo, lamentablemente la tarea del actual embajador se ve dificultada por la crisis sanitaria que le ha impedido hacer alguna de estas cosas que son importantes. En nuestro trabajo, en nuestro desarrollo, logramos que un espacio público de la Argentina tenga el nombre de República Argentina. Y también pudimos lograr el emplazamiento del busto del general San Martín en ese mismo ámbito, que es un lugar en la que se está desarrollando lo que se llama el Parque de las Naciones, que es un sector de Lisboa que es el sector más moderno de Lisboa, digamos, es el que se ha ido desarrollando a partir de 1998, cuando se hizo la Expo Lisboa. Así que yo decía que lo cultural es importante porque es lo simbólico que uno tiene desde el propio país y que deja como una especie de faro que ilumina y tener el nombre de la República Argentina a los que frecuentan ese lugar, porque es una hermosa rotonda en la que hay una presencia allí en la que permanentemente, todos los años después, la Argentina va y rinde homenaje, en la que participa prácticamente el cuerpo diplomático, o por ejemplo, cuando llegó la fragata Libertad al puerto de Lisboa, la Armada portuguesa, conjuntamente con la Armada argentina, hicieron allí
actos de presencia y con invitados especiales, y esos son mojones importantes, del mismo modo que una donación que se hizo en el sur de Portugal, en una localidad del Algarve, en la que es un centro turístico muy importante. También va a haber un paseo con el nombre de la Argentina y un busto del general San Martín. Son cosas que desde el punto de vista de la mirada pueden resultar insignificantes, pero que tienen un valor simbólico importante, porque es la presencia argentina en tierra extranjera. Del mismo modo, hemos hecho que ese valor que tiene la música argentina, como el tango, hemos podido realizar distintos encuentros en teatros, en la Casa de la Música que tiene la ciudad de Porto. Es decir, hemos tratado de hacer hechos culturales de relevancia para que tenga ese valor simbólico. La cobertura periodística, la cobertura, hacen sobresalir la presencia del país en el exterior. Es así que hemos logrado, por ejemplo, que el bandoneón, conjuntamente con la guitarra, interpretando los temas de Piazzolla y de otros grandes compositores argentinos, conjuntamente con la Banda Sinfónica de Lisboa y con la Filarmónica de Lisboa, hemos hecho presentaciones en Lisboa, en Porto y en Maya. Y esos hechos culturales que conjuntamente con otras, como la exposición de cuadros de artistas argentinos radicados en Portugal, en la que en los palacios, que los tiene mucho Portugal, en los salones, poder mostrar artistas argentinos, algunos radicados en Portugal, pero otros premiados que han llegado y han podido hacer sus muestras, como muestras de fotografía en la Casa de América Latina, en fin, son cuestiones que hacen al resalto del trabajo cultural, pero también al nombre de la Argentina, para que esté permanentemente en las páginas y la cobertura de los diarios, de las revistas, y en los medios de comunicación, como es el caso de la televisión. En mi caso particular, yo tenía también el tema del deporte, que está incluido dentro de mi background, de mi currículum, por haber sido dirigente de un club deportivo en la Argentina. Eso me permitió tener relaciones muy frecuentes y participar de congresos del deporte, como el caso organizado por el club, el Sporting de Lisboa, o el caso del Comité Olímpico de Lisboa, cuando fuimos a hacer la presentación de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrolló en Buenos Aires, en la que muchos de los deportistas argentinos se prestaron para la difusión de estos Juegos. Es decir, hemos logrado con una cobertura periodística que llamó hasta poderosamente la atención hasta el propio Comité Olímpico de Portugal, porque nunca deportistas de Benfica y del Sporting habían podido sacarse una foto juntos. Y ese día, en la residencia de la Embajada Argentina, juntamos a deportistas de ambas instituciones y conjuntamente con otros deportistas que están en Portugal representando el hockey sobre patines, y bueno, una jornada que realmente despertó el interés y llamó mucho la atención. Otro tema para destacar, porque costó mucho trabajo, ustedes saben, en Portugal hay 14 credos diferentes
con mayor o menor influencia, porque es un país netamente, prácticamente el 80% de los portugueses son católicos. Logramos hacer allí un seminario importante vinculado con una de las universidades de Portugal, que prestó su aula magna y sus aulas para el desarrollo del seminario. Logramos allí hacer el primer seminario internacional del diálogo interreligioso, auspiciado por el Santo Padre, y con la presencia del rabino Dani Goldman, el Abud como representante de los musulmanes, y el padre Marcó, Guillermo Marcó, como católico, que forman parte del IDI, que es el diálogo interreligioso, que había sido creado en la Argentina por el cardenal Bergoglio, hoy Francisco, nuestro compatriota que está en el Vaticano como Papa. Hemos logrado entonces la participación de todos estos credos, que parecía hasta imposible. Los representantes del gobierno portugués me decían que si yo lograba juntarlos a todos y sentarlos en un mismo lugar, me iban a dar una condecoración. Bueno, la condecoración todavía no me la dieron, pero lo hemos logrado, y los preparativos previos para llegar a concretar el seminario, realmente les puedo asegurar que había que tener un cuidado, y ahí es como uno entiende lo que es el servicio exterior y el tema de la diplomacia. No sé a quién de los que participaban en los encuentros preparativos que nombró la palabra ecuménico, y dos de los que estaban participando allí, ecuménico dice, eso es una palabra de los católicos. Entonces, buscar el nombre que los convocara a todos, fue hasta una propuesta hecha por el representante del AGACAM, que son los ismaelitas, que dijo, bueno, podemos trabajar sobre la encíclica católica que el Papa Francisco ha planteado, que es lo que nos cobija a todos, que es la encíclica sobre Laudato Terris. O sea que era sobre eso, que era algo planteado por un musulmán, y fue aceptado inmediatamente por todos, porque en realidad era una encíclica que hablaba sobre la casa común, que es la tierra. Eso lo doy como ejemplo. Otro de los hitos importantes que va a tener continuidad en el tiempo, porque eso es lo importante a veces, porque si bien en lo comercial no hemos tenido esa continuidad, pero sí esa continuidad que es necesaria en las relaciones comerciales de los países, sí lo hemos logrado, en el caso concreto de Portugal, en lo institucional y en lo cultural. Se inauguró con una conferencia que yo di en una de las universidades, la Cátedra Argentina. Cátedra Argentina que ya quedó establecida, hasta con convenios formalizados en una de las universidades de Lisboa. Del mismo modo, había una carta de intención, que fue lo último que yo firmé, con una de las universidades de Porto. Es decir, yo creo que esos son hitos que van marcando y que tienen continuidad histórica. Y eso lo importante y lo que le da valor a las relaciones institucionales y a las relaciones políticas y exteriores de los países. Sobre el tema cultural hay un montón de cosas que se hicieron, por ejemplo, la muestra del cine argentino, que es otro hecho cultural importante. Todos los años comenzó el año anterior que yo llegara, y eso tuvo continuidad, y creo que lamentablemente la crisis sanitaria creo que ha hecho que los cines estuvieran cerrados y los teatros estuvieran cerrados. Pero ese es un tema
que también ha tenido continuidad en el tiempo y es importante porque uno muestra paisajes, muestra los artistas, muestra nuestro arte, que el cine argentino es muy valorado en distintos lugares del mundo, especialmente en Europa. No sé si tengo acá, yo había notado algunas cosas que me pareció que era importante resaltar. Por ejemplo, pero bueno, después en todo caso, con las preguntas tal vez me puede venir a la memoria otras cuestiones que son importantes con relación a lo cultural. Con respecto al tema que es el más complejo que tienen que afrontar nuestros embajadores en el mundo. Yo puedo dar muestra de mi experiencia en Portugal, pero me imagino que esa misma dificultad la tenemos, la tienen todos en los distintos lugares en la que la Argentina tiene relación. Por ejemplo, lo errático de nuestras decisiones vinculado a lo económico. El caso de la Argentina, cuando yo desembarqué en Portugal, el problema era precisamente, hay dos cosas que la Argentina no tiene que hacer demasiado para ser valorado. Uno es el tango, el otro es el vino Malbec y el otro es la carne argentina. Para eso, la verdad es que no hay que hacer ningún esfuerzo para poder ofrecer y vender esas cosas, porque la Argentina está altamente valorado sobre la excelencia de su carne, de su vino, por los premios, por las distintas razones. Pero el problema es la falta de continuidad de la política comercial, por distintos motivos, por cuestiones arancelarias, por cuestiones cambiarias, por cuestiones de política interna que afectan al tema exterior. Por ejemplo, en este momento la Argentina, que había ganado grandes mercados, por ejemplo, con el tema de la carne, ahora se ve con algunas dificultades por las decisiones de política interna que afectan a la continuidad de los frigoríficos argentinos que exportan carne. Este es un tema que lo menciono porque es un tema actual, digamos. Y a mí me pasó que yo llegué y entonces tuvimos que hacer una larga tarea con los supermercados portugueses para que compren directamente la carne en la Argentina, porque muchas veces, por esa falta de continuidad, iban y buscaban con lo caro que resulta cuando llegue ese producto a la góndola, porque iban intermediarios o a través de importadores italianos o importadores españoles. Entonces, el producto argentino tenía que dar una larga vuelta para llegar a la góndola de los supermercados portugueses. Ese es un tema que pudimos resolverlo para que las compras sean directas a representantes y distribuidores de portugueses. Y ya en las cartas, en los menúes de algunos restaurantes de Lisboa, ya se ofrecía el vino argentino y la carne argentina. Eso fue un hecho de éxito comercial, porque en realidad festejábamos el Día del Malbec, venían todos los expositores, venían, y después por distintas dificultades, por lo errático de nuestra política comercial, a ellos mismos y a los propios distribuidores se les dificultaba. Creo que, bueno, que ese es el gran problema que tenemos, es la falta de continuidad, porque uno hacía presentaciones de show cooking, por ejemplo, en los supermercados o en algunos restaurantes, y la verdad que el éxito era inmediato. El éxito era inmediato al punto tal que terminamos comprando nosotros una plancha, íbamos, por ejemplo, al Corte Inglés en Lisboa, con el cocinero de la residencia, y servíamos en el ingreso del Corte Inglés,
sándwich con la carne argentina, con una copa de vino, y eran largas colas que se hacían en un lugar, es porque es muy sencillo la aceptación cuando uno dice carne argentina, a no ser que sea un vegetariano, creo que no hay ninguna dificultad en venderlo. Pero el problema es que esa misma persona después va a la góndola y la góndola no la encuentra. Entonces, era el gran problema que creo yo que debe haber padecido prácticamente los representantes en los distintos países. La otra cuestión en la que quisimos abordar, en la que tuvimos bastante éxito, al punto tal que el ministro de Turismo de la Argentina visitó 2 veces Portugal, una vez en calidad solamente de ministro de la Argentina y la segunda vez como presidente de la Asociación Internacional de Turismo. Hemos participado todos los años en la Expo de Turismo que se hace en Portugal, y en una de esas muestras fuimos el país invitado con nuestro stand, en la que pudimos hacer allí durante todas las jornadas encuentros, seminarios, encuentros con hoteles, con empresas de turismo receptivo, y después fuimos replicando en pequeños encuentros en distintos lugares de Portugal. Como de norte a sur es un país pequeño que permite movilizarse rápidamente de un lado a otro. Hay quienes dicen, a veces con sorna y a veces con admiración, que un país que tiene 200 por 600 kilómetros ha sido un gran imperio, y que allende a los mares pudo dejar mojones al punto tal que hoy la lengua portuguesa se habla en muchísimos países del planeta. Al mismo tiempo que desarrollábamos toda esta política comercial, hicimos encuentros con los bancos, algunos que están solamente en Portugal y otros que también tienen representación en la Argentina. Por ejemplo, con el Banco Santander hicimos varios encuentros en Porto, en Maia. Nombro Maia porque es un lugar importante de Portugal, porque hay allí, conjuntamente con Aveiro, un parque industrial importante de empresas que funcionan allí, que tienen un gran arraigo, no solo en Portugal, sino dentro de la propia Unión Europea y en algunos países africanos. Como logro fundamental, podemos decir que después de 20 años, en los primeros 2 años de mi gestión, llegaron a la Argentina no menos de 20 visitas de empresas para realizar negocios de ida y de vuelta, y creo que eso es importante, porque esas empresas tomaron contacto con nuestros empresarios argentinos. Algunos vinieron de la mano conjuntamente con el primer ministro, pero otras delegaciones eran con las propias formaciones de las federaciones industriales y comerciales de Coimbra, como hubo un caso, como de Aveiro otro caso, como del sur de Portugal. Y el tema fue tomando cuerpo al punto tal que una de las grandes empresas portuguesas de infraestructura, que se había ido de la Argentina en el 2009, cuando vino la crisis, desembarcó, ganó licitaciones que lamentablemente después, por los vaivenes de la propia política argentina, creo que cuando asumió este gobierno, todas aquellas adjudicaciones que se habían hecho del programa público-privado quedaron porque de lado, y bueno, y esos corredores viales que se iban a construir en Argentina no se pudieron concretar. Muchísimos temas de comercial. Por ejemplo, participó como país invitado en el Portugal Exporta, en la que
conjuntamente con la agencia de inversiones, que vinieron funcionarios de la Argentina a Portugal. Hicimos allí presentaciones en el mano a mano con las empresas, con los empresarios portugueses, conjuntamente con la presentación de negocio de la Argentina. Cuando uno presenta al país en el exterior, a veces no se puede creer, por ejemplo, cuando uno plantea lo que es la Argentina y lo que la Argentina padece por otro lado, a veces es increíble, porque uno dice, la Argentina es un país que tiene un potencial, que necesita inversiones, pero que es un país que en este momento es la segunda reserva de litio en el mundo, que es la segunda de gas shale en el mundo, que es la segunda reserva de agua potable, que es la segunda en plata, la cuarta en oro, que tiene reservas de cobre que supera a Chile. Sin embargo, Chile exporta en cobre 10 veces más que la Argentina. Es incomprensible que es un país que produce alimentos para alimentar a 400 millones de personas, uno, ¿cómo justificar que todavía en la Argentina hay compatriotas que padecen hambre? Ese es el contrasentido de lo que es la República Argentina. Y lamentablemente es lo difícil para un representante de un país como la Argentina, que forma parte de las principales 20 economías del mundo, que tenga estos problemas que viene arrastrando hace décadas. Que los argentinos que somos valorados en el exterior individualmente, que somos valorados como país, que somos mirados con envidia en algunos casos de algunos países que han tenido que soportar, como muchos de los países europeos, el hambre, la guerra, porque muchos de los países latinoamericanos que han recibido esas corrientes inmigratorias de distintos países que han dado la conformación de lo que es hoy la Argentina y otros países hermanos de Latinoamérica, es precisamente por el fracaso histórico que hoy esos países que son los mirados por nosotros y admirados como primer mundo han tenido que padecer todas estas calamidades que la Argentina, con sus más o con sus menos, no la ha tenido que soportar. Y entonces es muy difícil a veces explicar esta parte de digamos, este lado oscuro que tiene la Argentina, que es uno de los grandes problemas para poder explicar en el conjunto todos los representantes latinoamericanos que conforman el cuerpo diplomático, que integramos el grupo latinoamericano, que es el GRULA, que es un agrupamiento de diplomáticos de los distintos países latinoamericanos, y así como está en Portugal, está en España, está en distintos lugares. Y a veces, desde Latinoamérica, explicarle a un europeo las dificultades que padecen nuestros países, y a veces eso es una tarea difícil de hacer comprender. Nuestros países que son en vías de desarrollo, pero que en el caso especial de la Argentina, que tiene una larga tradición cultural, que ha recibido y ha educado prácticamente a muchos de los profesionales de nuestros países hermanos, a veces se encuentra con algunas dificultades que impiden poder hacer una tarea sin tener que estar explicando en los padecimientos que a lo largo de la historia ha padecido nuestro país. Es una tarea en la que muchos diplomáticos, especialmente los del servicio exterior, porque los que forman parte del cuerpo estable del servicio exterior, porque el diplomático designado por el artículo 5 termina su gobierno y vuelve a casa. Entonces, el problema es aquel que queda, el diplomático que queda a caballo de un gobierno y de otro gobierno,
y ese cambio brusco que a veces generamos en la Argentina cuando cambian la administración y cambian las prioridades y cambian las políticas, y entonces esa falta de continuidad es como todo un volver a empezar. Por eso yo señalaba que lo cultural es algo que viene permanentemente hilvanándose a lo largo de los años, y son hechos que van dejando lo trascendental de la relación diplomática entre la Argentina y los distintos países del mundo. Sobre No, ese no punto, sé. Oscar, sobre ese punto en particular, hay algunas preguntas que tienen que ver sobre una visión más general, sobre los mojones que tiene la política exterior. Si usted considera que hay alguna política de Estado exterior que fue continuando en el tiempo, y que podemos destacar de alguna política que, independientemente de los gobiernos que hayan pasado, que haya habido políticas exteriores que se estabilizaron en el tiempo, si eso existe o si Argentina es un poco un vaivén también en política exterior. Sí, yo creo bueno, que los alumnos de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador deben haber, hay mucho material que se ha escrito, siempre se dijo que la Argentina tenía relaciones internacionales, pero nunca tuvo una política exterior, como otras cancillerías, como el caso siempre se resaltó el caso del norte, que ha fijado la Cancillería brasileña con relación a la Cancillería argentina. Pero bueno, yo creo que hay países específicos que la Argentina ha mantenido una constante en su relación, en el caso de Italia, el caso de España y el caso de Portugal, que hacía mención yo. Creo que allí hubo una continuidad histórica, incluida también a Francia. El caso francés también es un caso que uno puede decir, la Argentina tuvo una constante en sus relaciones exteriores con estos países europeos. Eh, eh, pero no sé si uno puede decir que la Argentina tiene una política exterior como política de Estado. Por eso yo puse siempre en resaltado el tema de los hitos culturales que a lo largo del tiempo distintos embajadores que pasaron por Portugal han ido manteniendo con firmeza esa relación de hermanamiento histórico que tenemos con Portugal. Pero es así. Lamentablemente, donde más errático hemos sido, ha sido nuestras relaciones comerciales. Por la falta de continuidad, porque la política interna repercute inmediatamente, las decisiones internas repercuten inmediatamente en nuestras relaciones exteriores. No ¿Nos sé puede si... contar un poco cómo funciona el sistema de partidos allí en Portugal? Sí, bueno, otro de los temas por el cual yo me he preocupado, porque precisamente cuando yo llegué, recién habían terminado el proceso electoral, el parlamentario y el presidencial. Portugal venía de un gobierno del Partido Socialdemócrata, que es una de las principales fuerzas de Portugal, en alternancia con el Partido Socialista. Prácticamente se puede decir que se han ido alternando a lo largo del tiempo en el manejo del gobierno de Portugal. El sistema político portugués es un sistema parlamentario. El presidente es electo y tiene elecciones que están separadas de las representantes del Parlamento, y el presidente tiene a cargo las relaciones exteriores y tiene a cargo la representación de las relaciones exteriores, y el poder de veto de las leyes que emanan del Parlamento, y algunas otras funciones que tienen más que ver en la representación del Estado, pero no del gobierno. El gobierno surge del Parlamento. El sistema parlamentario es de la mitad más uno.
Es decir, hay elecciones, un partido no llega a tener la mayoría propia en la elección, para formar gobierno tiene que generar una coalición parlamentaria. El caso de cuando yo llegué, el primer ministro sigue siendo actualmente, porque fue reelecto, el profesor Antonio Costa, representante del Partido Socialista, que había salido segundo en la elección, pero como el primero, que el líder en ese momento era el doctor Pasos Coelho, no logró formar mayoría, entonces el presidente de la República convoca al segundo para ver si puede formar esa mayoría. Y en Portugal, el Partido Socialista, conjuntamente con el Bloque de Izquierda, que es un partido que tiene un origen de, algunos dicen troquista, pero bueno, tiene una impronta vinculada más a las políticas de género y al medio ambiente. Y después está el viejo partido, el Partido Comunista Portugués. Conjuntamente, esas tres fuerzas conformaron una alianza de tipo parlamentario, no de gobierno, porque ni el Partido Comunista ni el Bloque de Izquierda aceptó cargos en el gobierno. Es decir, el gobierno está integrado por personalidades de la política del Partido Socialista, pero ha funcionado con presencia cada 15 días del primer ministro a rendir cuenta al Parlamento. Es un ejercicio democrático muy interesante. Cuando a veces se habla la salida a la portuguesa, se está hablando de la salida que logró Portugal desde el punto de vista de la política, cosas que España quiso imitar, pero que no lo logró. De hecho, creo que buscaban una salida a la portuguesa, pero no lo lograron. De hecho, hubo 5 elecciones en España hasta poder conformar gobierno, con el Partido Socialista, Podemos y a otras agrupaciones regionales. El ejemplo de Portugal es difícil de imitar, hay una cultura política muy fuerte. Yo recuerdo el discurso del líder del Partido Socialdemócrata cuando se dio el tema de la crisis sanitaria, y entonces uno podía pensar que podía aprovechar la circunstancia en función, porque Portugal se vio sorprendido por la crisis sanitaria, por la falta de infraestructura sanitaria en su geografía. Y sin embargo, el líder de la oposición lo único que dijo, que cuenten con ellos, que se iban a ser los custodios del gobierno, o sea, y que iban a ser custodios para fiscalizar el comportamiento que iban a tener el sector financiero de portugués, para que no traten de sacar rédito en un momento en el que todo el mundo tenía que ser solidario. A mí me llamó poderosamente la atención. Eso tiene mucho que ver con la cultura política, el respeto que hay por supuesto hay cortocircuitos, hay dimes y señalamiento sobre conductas corruptas, porque las hubo mucho en el pasado, pero de todas maneras me parece que la cultura política portuguesa... Y el avance de André Ventura, ahí como un sector de derecha importante, ¿se lo ve como un problema en el sistema político? No se lo ve como un problema, al contrario, Ventura es precisamente el que ha puesto foco en estas pequeñas, en pequeños hechos de corrupción, que los hay, no tanto en el Parlamento Nacional, sino en las distintas asambleas de las ciudades. Allí hubo mucho problema, pero nosotros no tenemos ni punto de comparación sobre cuando se habla de corrupción en la Argentina vinculado a los hechos de corrupción de Portugal.
Ahí un gasto menor es señalado como algo, como un hecho relevante, que en la Argentina estaría absolutamente minimizado. Bueno, creo que en estas horas se habló mucho sobre un gasto compartido de desayuno de un primer ministro de un país europeo. Esas cosas, pero bueno, el caso de esta irrupción de un partido que se puede decir que está más a la derecha que el Partido Socialdemócrata en Portugal, llama poderosamente la atención porque ha logrado tener una representación en el Parlamento, que es mínima, que no tiene mucha incidencia para cambiar demasiadas las cosas, pero bueno, cuando hay crisis que se notan, porque el caso de Portugal, que prácticamente su Producto Bruto tiene un alto impacto, el turismo, la crisis sanitaria le ha vedado la posibilidad que los turistas lleguen a Portugal, que es un país que tiene alrededor de 11 millones de habitantes y ha recibido la visita en los últimos 4 o 5 años de más de 22 millones de visitantes. Piensen ustedes, en un país tan pequeño, lo que significa en ingreso de divisas para Portugal. Para que ustedes piensen, la Argentina en el mejor momento de afluencia turística recibió 9 millones de visitas. Un país que tiene, como el nuestro, que tiene tantas cosas para mostrar, tantas cosas para exhibir, pero lamentablemente estamos en el confín del globo y al mismo tiempo tenemos muchas dificultades de conectividad. Una de los esfuerzos muy grandes que hicimos con el ministro de Turismo en su momento fue lograr la conectividad Lisboa-Buenos Aires. Cuando estábamos a punto de lograrlo, con TAP, que es una de las aerolíneas de bandera de Portugal, uno de los socios importantes que era de la República de China, quebró y entonces se tuvo que retirar y apostaron a abrir una nueva ruta en Estados Unidos y no en la Argentina. Estaba digamos, en carpeta para poder hacerlo. Lamentablemente, los sucesos políticos, económicos y financieros de la Argentina impidieron poder avanzar. Pero ese es un punto que seguramente, más temprano que tarde, se va a lograr, porque el tema que tenía que ver con China, que era una nueva entrada. En este momento, para ir a China, uno puede ir vía Doha con Qatar, o vía Dubái por Emirates, o por Frankfurt o París con Air France y Lufthansa. Lo que se pensaba era que en este momento hay vuelos Lisboa-Beijing, y poder utilizar entonces la ruta Buenos Aires-Lisboa-Beijing, que era un trayecto mucho más corto, y le permitiría tanto a los portugueses como a los argentinos tener una frecuencia de conectividad con Buenos Aires. Oscar, hay varias preguntas ahí. El profesor Sebastián Zancari, que es el con quien organizamos este tipo de charlas, le va a hacer una de ellas. Bueno, con mucho gusto. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. ¿Se escucha bien, Gustavo? Bajo, muy bajo se te escucha, Seba. No se escucha. ¿Se escucha bajo? ¿Ahora se escucha bien? No, muy bajo. Bueno, si querés avanzar con otras preguntas y yo veo de arreglar esto. Bueno, hay algunas preguntas. Franco pregunta, es un estudiante, ¿cuáles son los requisitos formales que tiene una persona para llegar a ser embajador? Y sumado a esto, otro estudiante pregunta sobre su trayectoria antes de su llegada a la embajada y
cómo sigue su carrera política. Bueno, yo expliqué antes que las distintas calidades de los embajadores, la potestad que tienen los presidentes de nombrar embajadores políticos, y en ese caso, bueno, será la decisión del presidente de la República a quien designa para estar a cargo de una representación diplomática. En el caso de quienes llegan y hacen la carrera, el curso del servicio exterior, tienen que ser... Cursus honorum, que van avanzando, cursus honorum. Y bueno, pero antes de eso, por ejemplo, los que son estudiantes se reciben, tienen un cargo de una carrera de grado, luego tienen que rendir el examen en el Instituto del Servicio Exterior, cursar allí 2 años, y a partir de allí empiezan a hacer el cursus honorum dentro de la carrera diplomática, que van teniendo los distintos grados, por ejemplo, secretario de segunda, secretario de primera, después consejero, después ministro de segunda, después ministro de primera, y hasta llegar a la designación de embajador. Es una larga carrera de formación política, de formación diplomática, distintos destinos y responsabilidades, porque en algún momento un consejero puede estar en el lugar como consular, o en otro momento en el área cultural, o en otro momento en el área económica como encargado de negocio. Es decir, es una profesión que demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho desarraigo, porque el vivir en el exterior no es sencillo, es hacer y construir familia y llevar como un nómade que anda dando vuelta por el mundo. Y en su caso, ¿cuál fue la trayectoria? ¿Cómo llegó hasta ahí? Yo soy un militante histórico de la democracia progresista, que formó parte de una alianza desde el 2002 con el partido que fundó el expresidente Macri. Trabajamos en la capital federal. Yo fui legislador de la ciudad de Buenos Aires, fui presidente de la legislatura, fui primero presidente del bloque de legisladores del 2007 hasta el 2009, después fui presidente de la legislatura, renové mi mandato como legislador, y fui designado embajador después de una larga trayectoria, digamos, en el servicio público. Terminé mi mandato como embajador, y ahora estoy en el sector privado como consultor, y me gano la vida como consultor. Sigo militando en el Partido Demócrata Progresista, partido al que me afilié en 1973, y nunca dejé de estar en ese partido, o sea, nunca me cambié de partido. Y en este momento estamos reordenando nuestra fuerza política. Precisamente este próximo sábado tendremos congreso partidario en la que los distintos distritos que conforman el Partido Demócrata Progresista concurriremos allí para elegir las nuevas autoridades. Y después le voy a hacer una pregunta sobre eso. Ahora sí se escucha. Sebastián, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien. ¿Qué tal? Bueno, disculpas, tuve que pasarme al celular. Quería comentarle, al propósito de esta cuestión de la carrera diplomática, que tenemos el honor de que nos está acompañando el consejero Juan Andrés Talletti, que es jefe de la sección consular de la Embajada de Irlanda, comandada por la embajadora Mora Wilkinson. Así que bueno, quería comentarle que él está aquí presente, escuchando, hijo del actual director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Así que bueno, quería comentar. Hace honor a su padre, porque ha sido un gran embajador, y tiene un reconocimiento prácticamente en el cuerpo diplomático que es muy importante.
Bueno, justamente sobre ese tema, yo tuve oportunidad hace muchos años de entrevistar al creador del Servicio Exterior de la Nación, el embajador Ah, Muniz. Ahí en el chat de grupo puse el link para quien esté interesado y vea la entrevista, pueda ver la entrevista. Y cuando yo le pregunté esta cuestión de los embajadores de carrera, los embajadores políticos, él lo que me dijo fue que justamente el Servicio Exterior de la Nación eh, cada vez tiende a profesionalizar más la carrera diplomática y que el embajador designado de manera política no se encuentre con una estructura, digamos, en la embajada de carrera profesional. Ahora, lo que yo quería preguntarle es si usted ve, digamos, probable que como política de Estado se profesionalice la designación de embajadoras y embajadores para aquellos países, digamos, comercial y geopolíticamente relevantes. yo voy a hacer una confesión. Cuando me designaron embajador, fui a la Cancillería, me acuerdo, en ese momento el canciller era Susana Malcorra, y le digo, bueno, Susana, yo quiero armar mi equipo, quiero llevar mi gente. Dice, no, no, lo único que te permito es que si conoces diplomáticos, te armes tu equipo. Y entonces en ese momento yo conocía diplomáticos, amigos, a lo largo de los años que uno tiene de carrera política, y traje a alguien que estaba en Rusia, y, y otro diplomático, fue mi segundo, que estaba en Austria en ese momento. Y entonces armé yo un equipo, más lo que estaba de base en la propia embajada, un equipo de trabajo que pudimos desarrollar muchísimas acciones que permitieron tener una presencia muy activa en Portugal. Sobre la pregunta específica, yo creo que la Cancillería Argentina realmente tiene un personal idóneo, capacitado, pero hay una larga discusión sobre si los embajadores deben ser políticos o deben tener un staff profesionalizado y deben ser designados por el gobierno de turno. Por ejemplo, los Estados Unidos, prácticamente el 100% de los embajadores son designados por el presidente que gana la elección. Esto es así, y termina el mandato de ese presidente y todos los embajadores vuelven a casa y son los nuevos embajadores, pero el staff profesional que tienen cada una de las embajadas son realmente de relevancia, son importantes. Yo he conocido a muchos, como se imaginarán, en 4 años he conocido prácticamente a casi todos los funcionarios de las principales embajadas que están establecidas en Portugal. Así que es una larga discusión. Yo me imagino que el que hace la carrera diplomática, cuando es designado un embajador, artículo 5, le da escosor, para no utilizar otra palabra un poco más hiriente. Pero la verdad es que en muchos de los casos, muchos embajadores que ha tenido la Argentina en el mundo han sido embajadores políticos, han dado el ejemplo. Y otros casos no, porque bueno, forma parte de la condición humana. A veces el solo hecho de ser amigo del presidente lo gratifican con una embajada. Y la verdad es que yo, si me preguntan a mí, diría que eso no debería suceder. Porque si la Argentina invierte en un diplomático a lo largo del tiempo para capacitarlo, para prepararlo, despreciar después esa inversión y esa capacitación que le ha hecho una persona determinada, no me parece lo más adecuado. Pero bueno, son distintos enfoques. Por ejemplo, Alemania tiene también un sistema mixto. Italia también tiene un sistema mixto. O sea, cada uno le deja reservado
al presidente o en el caso al primer ministro, que pueda tomar ciertas decisiones. Hay países que tienen una relevancia muy importante. A lo largo del tiempo, uno ha visto que las designaciones son más políticas que el prestar atención al servicio diplomático. Por ejemplo, en este momento, en los Estados Unidos está Jorge Argüello, que es alguien que ha ejercido como diplomático, pero que viene de la política, no forma parte del servicio exterior. Pero ¿quién va a dudar de Jorge, que no es de mi sector político, la capacidad que tiene para estar cumpliendo esa función? Yo imagino que el que ha estado durante muchísimo tiempo, que ha tenido que pasar por el servicio exterior, que ya el ingreso es complicado, aún para los graduados que han intentado varias veces rendir para poder ingresar y hacer el curso Sonoron y después ver que cuando está al punto de culminar su carrera es desplazado por un diplomático político, pero en definitiva, si uno piensa, por ejemplo, por lo general, los presidentes nunca hacen uso de la totalidad de ese artículo quinto. Hasta 25 tienen posibilidad de nombrar. Yo creo que todos los presidentes nunca han utilizado ese cupo a lo largo de la historia. Así que la Argentina tiene representaciones en muchísimos países. Creo que estamos en cientos, no sé cuánto tenemos ahora a cargo de diplomáticos políticos, pero no creo que sean muchos. Gracias, Oscar. Estamos, para no abusar con su tiempo, vamos con las últimas preguntas. Vamos a 1 hora y 20, así no queremos abusar demasiado. Hay un profesor de La Plata que quiere también hacer una pregunta, así que bueno. Bueno, con mucho gusto. Marco, ¿estás? Yo soy el profesor de La Plata. Sí. ¿Qué tal? Un gusto, Oscar. En realidad es La Plata, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Para ponerlos en contexto, gracias por la invitación, muy, muy enriquecedora la exposición tuya, Oscar. Y tiene que ver básicamente lo siguiente, la pregunta mía. Nosotros tenemos alumnos, ¿no? Acá hay varios alumnos, chicos jóvenes que están haciendo una carrera terciaria, en algunos casos universitaria, y hoy en día en un contexto global, básicamente cualquiera de nosotros puede ser un potencial embajador, no institucional, pero sino del país en cuanto a su formación, su profesión, los servicios que presta y demás. La pregunta puntual tiene que ver con lo siguiente. Argentina tiene un background, tiene una calidad reconocida, como bien decía usted, del Malbec, de la carne, pero también del recurso humano, producto de la movilidad social ascendente, producto de una universidad pública, laica, gratuita, y eso hace que nuestro recurso humano o el profesional argentino esté visto en el exterior. ¿Cómo estamos hoy en día, según usted, como exportadores de conocimiento, de capital intelectual, en todas las áreas, en todos los órdenes y los diferentes sectores, Argentina con respecto al mundo? ¿Nos miran, nos ven, nos siguen viendo como una ventaja competitiva? ¿Siguen viendo algún potencial en nosotros comparativamente con otros países? ¿Cómo ve usted esta cuestión? Bueno, cualquier argentino, por ejemplo, el caso que yo he conocido a la comunidad argentina en Portugal, y uno lo ve, es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña como para poder valorarlo en la dimensión de la pregunta que me haces. Pero todos en una situación de privilegio, porque son profesionales, porque han generado empresas, por distintas razones, gente que se distingue en el lugar. Yo lo he visto argentinos en el sur de Portugal, en Estoril, en Porto, en distintos lugares que uno se encontraba con argentinos y lo ve con gente que se ha ubicado, que ha triunfado. Y tal vez
ya había tenido que marchar de la Argentina decepcionado de las posibilidades que Argentina le ofrecía. El mismo caso, estoy conversando con el cónsul en Barcelona, hay 75.000 argentinos en la región de Cataluña. Yo lo llamaba con frecuencia para saber la cuestión política que estaba pasando con el tema de la lucha de los catalanes para separarse de la España, y bueno, hablábamos de nuestros compatriotas, de los 75.000 argentinos que están allí, que convivían y todo lo demás. Dice, mirá, yo lo único que recibo de los argentinos es el problema cuando tienen que renovar algún documento o hacer alguna cosa y alguna gestión, pero la verdad es que no es una comunidad problemática, y por lo general, al contrario, me resuelven muchos de los problemas cuando a alguien se le ocasiona alguna dificultad o tiene que darle alguna ayuda a algún compatriota que le ha pasado algún suceso en la zona. Es decir, el argentino, comparado con otros, digamos, inmigrantes de países, no solo los latinoamericanos, sino de esta lucha permanente que recibe Europa de países que están en dificultades por cuestiones de hambre o por cuestiones del caso de la guerra, como fue el caso de la zona de Siria, Irak, que llegaban en cantidades los inmigrantes. No es así cuando uno mira, un argentino es valorado como por mano de obra, por entusiasmo, por formación, por capacitación, por distintas cosas. Al contrario, creo que el problema que tiene el argentino es creerse mucho más a veces de lo que es. Es así, tal vez es gracioso porque hasta en el propio cuerpo diplomático siempre nos designaban, dice que vaya argentino, que va y seguramente lo va a lograr. O sea, los propios embajadores utilizan tal vez esa seguridad que el país nos dio en el sentido de la propia formación y de creernos que somos mucho más de lo que podemos ser. Por eso la paradoja que cuando uno habla de la Argentina, de lo que la Argentina es, y al mismo tiempo tener que explicar ese lado oscuro que tenemos, que a lo largo del tiempo y los años no hemos podido superar, que tenemos una cantidad de pobres y que al mismo tiempo podemos resurgir cuando acertamos una continuidad de políticas. La Argentina resurge como si fuera que resurge de la nada. Así que, y contestando con precisión tu pregunta, seguimos siendo valorados porque realmente el argentino es una persona de muchísimos recursos. Así como decimos que con un palito y un alambre podremos resolver muchas cosas, esa es verdad, pero también es verdad que necesitamos poner foco para que esta Argentina, esa Argentina que los inmigrantes hicieron grande con la cultura del trabajo, tenemos que recuperar un montón de valores perdidos que creo que hacen que ahora nos sintamos un tanto deprimidos por las circunstancias que nos rodean. Tal vez tenga mucho que ver la crisis sanitaria, pero también tiene que ver con una suma de errores que repetimos a lo largo de los años. Yo creo que si la Argentina no logra retomar el camino del diálogo, el camino de los brazos abiertos, porque hay muchos países del mundo que abren los brazos pero nunca los cierran. Esa es la impronta que siempre ha tenido la Argentina, que no solo abrió los brazos, sino que los cerró para abrazar al que llegaba. Y creo que hay que hacer honor
a lo que postula nuestro preámbulo de nuestra Constitución. Y de la misma manera que fue una tierra de buena voluntad, debemos hacer, no solo con los que vienen de afuera, sino entre nosotros mismos. Creo que si no hay una posibilidad de vertebrar un diálogo alrededor de quienes tienen la posibilidad de resolver las cuestiones y eliminar ciertos privilegios en la Argentina que tiene un impacto en el gasto, en su estructura de funcionamiento que llega casi al 50% de su Producto Bruto, lamentablemente, esta Argentina en la que hay muchos postergados y muchos privilegiados, creo que no va a tener la solución esa que puede estar al alcance de la mano, pero que si no nos damos cuenta, se nos va a esfumar de una manera que es imposible de imaginar un país con el potencial que la Argentina tiene y que todavía está permanentemente postergando y quemando generaciones, que es lo más lamentable. Oscar, dos más y lo dejamos. Usted sabe que acá tenemos un grupo de jóvenes, muchos de ellos muy entusiastas, y una de las primeras reuniones que tuvimos en este año, invitamos a un legislador porteño de la capital, muy joven, Marcelo Bauman, y un senador de la provincia de Buenos Aires, también muy joven, Emiliano Reparás. Y bueno, y los jóvenes ven, por ejemplo, el radicalismo como algo histórico. Entonces le preguntaron casi osadamente cómo podía ser que unos jóvenes se hayan abrigado el radicalismo cuando los chicos por ahí no conocen el radicalismo. Traslado esa misma pregunta a Oscar, que es miembro del Partido Demócrata Progresista, que para un joven lo ve más como un elemento de la historia que del presente. ¿Por qué Oscar ingresó al Partido Demócrata Progresista y qué valores son los que están vigentes de ese Partido Demócrata Progresista? Es muy simple de explicar. El valor de la historia tiene que ver para saber de dónde uno viene, pero lo importante no es solamente de dónde uno viene, informar que uno ha ido jalonando a través de la historia con la presencia de muchos personajes que han conformado una fuerza política. Llámese radicalismo, llámese democracia progresista, llámese otros partidos que tienen historia en la Argentina. El asunto no es solamente de dónde uno viene, sino hacia dónde quiere ir. Y la democracia progresista se informa filosóficamente con valores que tienen que ver con la trascendencia de la personalidad humana, con la filosofía basada en principios de la libertad. Y yo creo que son valores que son históricos, pero también que son perennes, son valores en los que representan el crecimiento, el desarrollo. Por eso, cuando decimos demócrata progresista, está pensando solamente en ese desarrollo de la personalidad humana, en el desarrollo personal, pero también en el desarrollo colectivo. Entonces, democracia, libertad, república, por sobre todo república, son los valores que el partido sostiene. Uno puede decir, ¿son viejos esos valores? Sí, son viejos, pero son los valores que conforman a una sociedad civilizada, una sociedad humana. Eso es lo importante, porque seguramente le podemos dotar a una fuerza política de muchos de los instrumentos que hoy la tecnología permite, por ejemplo, que permite comunicarse con un grupo de gente sin mayores dificultades, que podemos interactuar, que podemos preguntar, que podemos... pero en realidad es eso. Yo muchas veces digo, la política actual necesita del diálogo permanente, porque muchas veces las discusiones están dadas dentro del propio sistema político y en realidad lo que uno tiene que hacer es escuchar qué es lo que la sociedad está reclamando. Cuando decimos que el país tiene grandes posibilidades, pero al mismo tiempo tenemos prácticamente en ciertos sectores
de la provincia de Buenos Aires el 70% de pobres, entonces hay algo que está fallando en el sistema político. Y no es cuestión de ser nuevo o viejo, es cuestión es qué es lo que la sociedad reclama y que los partidos hoy no están escuchando. Me parece que ese es el problema y el nudo de la cuestión. Pero es simple. Mi partido se conformó con distintos núcleos políticos de la Argentina, encabezado por alguien que todavía hoy puede ser señalado como el arquetipo del político, un hombre de autoridad republicana, de integridad absoluta, como fue Lisandro de la Torre. Creo que ese espejo es el que debemos buscar y lo que buscamos los que militamos en un partido, porque hubiese sido mucho más fácil. Yo muchas veces le digo a mis correligionarios que a mí me hubiese resultado mucho más fácil, como otros políticos que participaron de una agrupación política y vieron la posibilidad de fusionarse o de incorporarse al PRO. Pero bueno, los demócratas progresistas tenemos otro corte. Como fuerza política, seguramente el primero que dio el paso para acompañar a Mauricio Macri, y muchos de los que fueron empleados míos han sido después diputados nacionales, ministros, es decir, posiblemente en lo personal puede haber sido algo que me postergó, pero yo no lo siento así, porque en realidad abracé esta fuerza política por lo que representa y lo que informa su filosofía institucional. Los hombres, con sus más o con sus menos, pasan, pero lo que uno en definitiva termina abrazando son valores y ideas, no otra cosa. Eso es muy bueno porque, bueno, los que nos interesan las instituciones y los partidos políticos, Bueno, reivindicar a los partidos políticos es una cosa muy Bueno, es una importante. paradoja, es una paradoja, es una paradoja. La Argentina, en la reforma de 1994, incorpora en su plexo constitucional a los partidos políticos. Y a partir de allí, si uno empieza a analizar y ver la declinación que ha tenido en la representación política, no solo tenemos un problema, tenemos un problema institucional grave porque la crisis de representación no ha sido saldada en la Argentina del 94 para acá. Y yo creo que eso, con un montón de otras cosas que la Argentina reclama, esa Argentina la Argentina federal, que reclama una ley de coparticipación que estaba establecido en la propia Constitución, que le daba 2 años para que una ley lo determine, o sea que hace del 96 que estamos viviendo una ley de coparticipación federal, en la que muchas veces ciertas gobernadores tienen que venir a arrodillarse al Poder Ejecutivo Nacional para reclamar y resolver los problemas que tienen para su propio funcionamiento. Es decir, la Argentina tiene muchas cosas en el debe que tiene que resolver, pero solamente con diálogo y comprensión, tanto los sindicatos como los partidos políticos o quienes forman parte del sector empresario, si no nos damos cuenta, creo que nos espera días tormentosos en la Argentina del futuro. Sin duda, y claro que es una paradoja que en la reforma del 94 se haya incorporado por primera vez la palabra democracia y partidos políticos, pero fundamentalmente esto de los partidos políticos en medio de una crisis. Pensar de que por una ley se puede, o por la ley más importante obviamente, pero se pueden institucionalizar los partidos políticos, esto es mucho más complejo. Para no restarle más tiempo, agradeciendo a usted y a todos los Yo presentes. solamente quiero decir una sola cosa. Sí. Esto se soluciona solamente con compromiso de la sociedad, porque no vale el reclamo de los políticos si nosotros no tomamos la decisión de participar y de comprometernos.
porque todavía hoy, aquello que ustedes enseñan en la universidad, que el servicio público, la red pública, es lo más importante que le puede dar un hombre a su sociedad, sigue teniendo el mismo valor que cuando Platón escribió sus escritos. Y ese es un reclamo que hay que hacerle a la sociedad argentina, porque muchas veces de lo que pasa en el sistema político es el espejo que la sociedad no se quiere mirar. Lo que pasa cuando nos va mal es porque estamos mal representados, decimos. Pero si estamos mal representados, quiere decir que hay un problema mucho más hondo y mucho más profundo en la sociedad argentina. Y yo creo que allí es donde hay que poner foco. Justamente eso le iba a decir, que para despedirse de los jóvenes, y me parece que ya lo contestó, sobre por qué un joven debería participar en política o le interesaría la política. Pero me parece que acaba de hacer un cierre al respecto espectacular. Así que yo le quiero agradecer, Oscar, profundamente por haber ocupado parte de su tiempo en compartirlo con nosotros y su experiencia. Nosotros no tenemos todos los días la chance de hablar con una persona que ha tenido una enorme responsabilidad representándonos a nuestro país. Así que en nombre de todos los chicos y de los profes, estamos muy agradecidos que haya compartido con nosotros. Así que les cuento a todos que el próximo miércoles invitamos al economista Martín Tetaz, y nos pidió Martín que sea a las 5 de la tarde porque a las 7 no va a poder, así que va a ser de 5 a 6 de la tarde del miércoles que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo para cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias. Que tengan buena semana. Gracias de corazón, Oscar, y a todos los presentes.